visualización del testigo, pudimos haber hecho notar que hay una percepción muy débil de los hechos que en realidad pudieron haber sucedido, el desacreditar, en otras palabras, a través de este tipo de técnica al testigo, nos puede servir para que dentro de las distintas circunstancias que tienen que ver con el proceso, esa capacidad del testigo pueda venir y tener algún tipo de debilidad personal, ejemplo, el que pueda tener antecedentes penales, el que pueda tener problemas auditivos, el que pueda tener problemas de visualización, que puedan poner en tela de duda ese tipo de declaración de los testigos. Entonces, la importancia de ese medio es poder ejercitar un desarrollo contradictorio a aquel que pudo haber presentado. Y es ahí donde se cumple aquel principio de contradicción como tal. Bueno, por otro lado, también hay que tomar en consideración que ese contrainterrogatorio no sirve para poder, en este caso, pues, defender una teoría de un caso que hayamos planteado. Ese tipo de teoría, ese tipo de expresión implica que dentro del contrainterrogatorio, con él se pueda venir y ganar algunos procesos, ¿ya? El orden de las preguntas, el tema de planificar ese tipo de preguntas en el contrainterrogatorio o esa forma que en algún momento nos permita no solo plantear después de haber planeado el contrainterrogatorio con la finalidad de que se puedan venir y estructurar elementos que atacan la credibilidad precisamente de un testigo como persona, o bien aquel interés que se pueda tener en que ese testigo a la hora de declarar y uno con el contrainterrogatorio atacando pueda tener un resultado positivo dentro de un juicio. ¿Y cómo se puede? Bueno, pues señalando al testigo de algún tipo de interés personal, porque es novio o porque le ofreció matrimonio eh, a al demandado como tal. O bien, en ese caso, a alguien que esté dentro del ámbito de la defensa, porque es de doble vía. Dependerá básicamente cómo surgen esas contradicciones, ¿verdad? Si es alguien que está en calidad de defensor, pues definitivamente el querellante debe de destruir. Y si es alguien propuesto por el querellante, el defensor puede utilizar siempre ese contrainterrogatorio para el solo hecho de poder establecer la forma de conducta que desnaturalice, aquí ya viene, ¿va? Que desnaturalice pues al testigo en sí. Bueno, partiendo de esto, podemos ir aterrizando que el contrainterrogatorio es fundamental para efectos de que en ese tipo de presentación que tenga un testigo, que tenga una declaración de parte de la víctima o que algún perito tenga precisamente pues una débil exposición técnica o científica, pues lo que sí hay que entrar a considerar entonces que lo que se trata es poder reconocer cómo cronológicamente se planteó algo y que a través de una antítesis se puede demostrar todo lo contrario como tal. Bueno, esto es por señalar elementos fundamentales del contrainterrogatorio como tal. Ahora bien, ustedes ya trabajaron tema de lavado y de trata de personas. Ya platicamos sobre femicidio y sobre temas de niñez. Es importante que podamos reconocer cómo al final existe
un decreto que es importante analizarlo, como lo es el 21-2006, que es el que regula la ley contra la delincuencia organizada. ¿Y por qué? Porque de ahí surge la regulación de agentes encubiertos o surge en algún momento el famoso tema de las escuchas telefónicas o bien el uso de escuchas o seguimiento a aquellas comunicaciones en cualquier plataforma electrónica como tal. Cuando señalo esto, es importante porque dentro de los medios de prueba, según se vayan obteniendo, ¿ya? Según se propongan, según se presenten, el tema de un agente encubierto es fundamental. Este funciona precisamente a petición del Ministerio Público, pero hay algo importante. Un agente encubierto casi siempre es un funcionario de la Policía Nacional Civil. Este va a ocultar su verdadera identidad, va a intentar prácticamente infiltrarse dentro de aquellas organizaciones criminales bastante amplias como tal. En otras palabras, es para tratar de contrarrestar aquellos delitos que surgen como consecuencia de aquella delincuencia organizada. Y para ello, pues, hay que tener una serie de elementos que permitan probar, ¿ya? Cómo poder obtener esos medios, esas escuchas telefónicas, cómo poder valorar ese tipo de indicios que pues, nos van a permitir llevarlos al debate y desde ahí poder precisamente convertirlos en un medio de prueba. En cualquier prueba hay un derecho de contradicción de ambas partes. Entonces tenemos que sopesar la necesidad de poder plantearla de la mejor manera. Aquel tipo de elementos que al final pues puedan servir, en principio proponerlos, luego diligenciarlos para poder obtenerlos y poder presentarlos para su aceptación. Casi siempre se da una presión al respecto. ¿Por qué? Porque nadie puede argumentar que una escucha telefónica no sea útil, ¿verdad? Hay que entrar a considerar que es una herramienta muy eficaz cuando se utiliza, cuando se entra a diligenciar de una manera correcta. En caso contrario, fácil, podría venir e impugnarse, ¿verdad? ¿Y por qué va? Bueno, porque al final el marco legal, ¿verdad?, surge como consecuencia en algún momento de aquella obligación que asume el Estado en un momento determinado. Recordemos que el Estado en su momento, ya, oígase bien, un Estado en su momento viene y admite, ¿ya? Admite ser parte de aquel marco regulador que nos lleva a que allá por el 2003 se aceptara en principio por parte de Guatemala ante la Convención de Naciones Unidas la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y es de ahí de donde por el 2000, más o menos en diciembre del año 2000, entra a aprobarse el primer decreto que es el 36-2003. Pero ese 36-2003 en su momento tiene una serie de debilidades. Y es así como surge precisamente la necesidad de reformar y crear directamente la ley contra la delincuencia organizada, abarcando una serie de ámbitos mucho más amplios.
y darle cumplimiento a ese Tratado de Naciones Unidas. Y es cuando surge el decreto 21-2006 como tal. Dicho decreto lo que busca es que el Estado pueda venir y atacar aquella organización internacional que normalmente somete a un flagelo bastante de presión, y me refiero de una presión, no de depresión, de quedar triste, ¿va? Sino que de bastante o exagerada presión. ¿Por qué? Porque se debe de atacar esa delincuencia organizada. Y desde ahí, entonces, uno de los objetivos básicos, sobre todo de la ley, es poder entonces reconocer aquel momento de que se establece un marco regulador para controlar aquel tipo de conducta atribuible a los integrantes, pero también a los participantes de organizaciones criminales. Así lo regula ese decreto 21-2006, Ley contra la Delincuencia Organizada. El establecimiento y la regulación de una serie de métodos especiales, es que aquí siguen entrando, de métodos especiales que al final pues nos llevan a que la delincuencia organizada, de conformidad con la aceptación que el Estado realiza y con la aceptación que regula la misma Constitución para que tenga legalidad, es decir, ratificar y aquellos convenios y luego poder generar el marco de punición, ¿verdad? Para poder injertar una ley dentro de ese marco de punibilidad, pues se da. Y los tratados que básicamente Guatemala suscribe y que ratifica son los que se convierten precisamente en un punto de referencia. Tan así que la ley contra la delincuencia organizada empieza a establecer una serie de delitos, a delimitar una serie de delitos para el solo hecho de poder establecer cómo esa ley puede aplicársele a ciertos grupos. Ejemplo, el trato internacional, ya sea para cultivo, siembra y tráfico de estupefacientes o productos en contra de la narcoactividad. Este tipo de definición viene dentro de esta ley a fortalecer precisamente esa ley contra la narcoactividad, el tránsito internacional, el almacenamiento, ¿ya? Pero al mismo tiempo el comercio, ¿verdad? Que se pueda venir el suministro que se pudiera dar en algún momento, ¿ya? La facilitación, o bien en algún momento aquella otra forma, sería lo correcto, aquella otra forma de poder reconocer la facilitación de los medios asociativos, pero también la procuración de impunidad o evasión. Es decir, todo esto debe de limitarse como tal. También hoy en día se ha modificado estrictamente y ya no en agosto cobra vigencia, por ejemplo, la ley de lavado de activos, de dinero y todo lo que sirva para erradicar la facilitación. No solo la facilitación, sino que la permanencia dentro de ese tipo de operaciones, aquel tipo de control de los trabajadores migrantes a través de la trata de personas o en su defecto, cómo poder prevenir incluso el financiamiento hacia el terrorismo como tal, ¿verdad? O bien la determinación que se ha dado para efectos de poder seguir eh, el famoso terrorismo, en este caso financiero que existe a través de las denuncias que muchas veces en las redes sociales se masifican y dañan a una institución financiera como tal. Ante este escenario, entonces,
podemos ya ir identificando no solo lo que la ley en sí, sino que al mismo tiempo cómo puede llegar a reformarse algunos contenidos del Código Penal. El peculado, el peculado por sustracción, un peculado culposo, una malversación, una concusión, un fraude, la colusión como tal, el prevaricato, el hecho pasivo, el cohecho, perdón, cohecho sería pasivo, cohecho activo, que sería la contraparte, o bien aquel tipo de exacciones ilegales, el cobro indebido, la destrucción de registros informáticos, el incumplimiento de deberes, que dentro del mismo Código Penal se reconoce una serie de este tipo de delitos como tal. También el retardo de la aplicación de justicia o en su momento el incumplimiento de deberes, ¿no? Todo ese tipo de reformas al decreto 1773 vienen a fortalecer para poder tipificar y que desde esta ley contra la delincuencia organizada precisamente pueda enmarcarse la tipología de este tipo de delitos, respaldado por esta ley y precisamente modificados muchos por esta ley como tal. Bueno, aparte de, sabemos que una evasión al final, ese tipo de cooperación que puede ser una evasión culposa en algún momento, o aquella cooperación para la evasión, o un asesinato, el plagio, el secuestro, el hurto agravado como tal, o no digamos la fabricación de moneda, en este caso, o introducir moneda falsa al sistema, la intermediación, la quiebra fraudulenta. Miren, la gama de una serie de delitos viene no solo aquellos que afectan a la persona en su hecho, entiéndase como bien jurídico tutelado en la vulneración de garantías de vida, en garantías de pudor de la persona como un bien jurídico tutelado, sino que también en los bienes jurídicos tutelados materiales. De ahí que también esta ley contra la delincuencia empiece a fortalecer la ley contra la defraudación y contrabando aduanero, ¿ya? El poder establecer qué es el contrabando, la defraudación, la apropiación, la conspiración, la asociación ilícita. Recuerdo que en el Código Penal, si mal no estoy, en el artículo 51, incluso en el numeral quinto de ese artículo 51, llega a establecerse una serie de delitos que tienen que ver con el giro de afectación del bien jurídico tutelado que le pertenece al Estado en cuanto a los impuestos. Y lo menciono, porque dicho sea de paso, el evadir, el generar contrabando, el generar una apropiación indebida, la resistencia a una acción fiscalizadora, una apropiación, todo este tipo de delitos enmarcados en el 358A, 358B, 358C, 358D del Código Penal, o el 321, 322, 23, 24, 25, 28 del Código Penal, básicamente es una serie de delitos que afectan no solo que el Estado pueda percibir sus recursos para el cumplimiento de sus fines. Y entonces esta ley viene a fortalecer todo ese tipo, o mejor dicho, toda esa tipología de delitos para efectos de. Y desde ahí también empiezan a enmarcar aquellos delitos de delincuencia organizada, aquellos que en algún momento como delito para conspirar contra algunas personas con el fin de cometer uno o más delitos, de igual forma van a estar señaladas. Las penas a imponer a cada persona por conspiración
independientemente de las penas asignadas en los delitos cometidos, también viene a sumársele otro tipo de, óigase bien, sanciones como tal. Y de igual forma nos lleva a poder comprender cuando existe una asociación ilícita, ¿verdad? Aquellos que van a participar o se van a integrar a una serie de asociaciones o grupos con el fin de poder cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión, o aquellas agrupaciones ilegales de gente armada, de delincuencia organizada o grupos terroristas, de igual forma van a ser sancionados como tal. Esta asociación ilícita, este tipo de delitos de asociación para conspirar en contra de una persona o el Estado, pues de igual forma pasan a ser tipificados dentro de dicha ley contra la delincuencia organizada como tal. Bueno, hay en algún momento sanciones que se vienen generando a través de los distintos grupos catalogados como grupos antisociales, grupos que incluso utilizan de una forma eh, no autorizada uniformes, insignias como tal. Ese tipo de delito pues también está regulado en esta ley contra la delincuencia organizada. Y al mismo tiempo, pues este delito va a ser sancionado con pena de 3 a 5 años, más todos aquellos que en algún momento estén enmarcados dentro del Código Penal. La comercialización de cualquier tipo de vehículo que haya sido sustraído o robado en el extranjero para uso nacional también va a tener precisamente un tipo de enmarcación dentro de la ley. Y este tipo de delitos muchas veces traen sanciones de 6 hasta 20 años y una multa pecuniaria que va a ser igual al valor comercial de los bienes que son objeto del delito. Entonces, la tipología que la ley nos traslada también va a ir, aquí hay algo importante, hasta aquellas exacciones intimidatorias, hacia aquella obstrucción extorsiva de tránsito, hasta aquella obstrucción de la justicia. Hay que tener especial cuidado. ¿Y por qué va? Porque este tipo de obstrucción a la justicia no por obligación implica que se utilice una fuerza física, también una intimidación, el ofrecimiento, por supuesto, ¿ah? Sí va inmerso la utilización de fuerza física, pero ¿qué sucede si en algún momento no hay fuerza física, pero hay intimidación, hay algún ofrecimiento económico, que al final esto nos lleva al cohecho, aquel tipo de, entiéndase, de peritos, testigos o administradores de justicia que en algún momento son parte de esos sujetos procesales dentro de alguna actuación, dentro de algún tipo de juicio, y que, dicho sea de paso, pues incurran en un cohecho. Fácil, fácil. Les pueden venir y catalogar este tipo de incumplimiento como tal. Bueno, partiendo de esto, podemos entonces ver cómo hay información que, si bien es cierto, tenemos una ley de extinción de dominio, el famoso decreto 55-2010, ¿ya? Este tipo de ley, si mal no recuerdo, ahí por el 70-71, dejaba de un solo, desde ya instituido, que todo tipo de sociedad, o sea, una entidad mercantil bajo la figura de sociedad anónima, que en ese momento, estoy hablando del año 2010, cuando surge el decreto 55, todas las acciones de este tipo de sociedades de capitales ya no iban a ser aceptadas al portador, sino que
iban a transferirse automáticamente como nominativas. Ese decreto dejó en algún momento libre lo que el Código de Comercio, el decreto 2-70, Código de Comercio de la República de Guatemala, estipula las formas de poder emitir acciones dentro de una sociedad. En aquel entonces eran sociedades al portador, sociedades nominativas y, acciones, quiero decir, acciones al portador, acciones nominativas y acciones a la orden. Pero la ley elimina las acciones al portador. Ese decreto 55-2010, ahí por el artículo 70-71, elimina la emisión y la obligación que todas las acciones que estén al portador deben de convertirse, óigase bien, en nominativas. ¿Y a qué nos lleva esto? Deja libres las acciones a la orden. ¿Y qué diferencia vamos a encontrar? Que una acción nominativa, por ejemplo, va a constituirse en todo aquel tipo de título, óigase bien, que genera una inversión y que dicho sea de paso, en dicha inversión solo se establece al portador y esas se trasladaban por una simple tradición que era entrega del título nada más. Esas se eliminan y las trasladan como nominativas. ¿Qué implica? Entonces, que dicha, óigase bien, acción tiene la obligación de llevar nombre y apellido y que al momento de su transferencia deben de acercarse a la entidad mercantil emisora, entregarla y que sea sustituida por el nuevo adquiriente como tal. Y cada vez que las acciones fuesen trasladadas de esa forma. Pero entró a obviar aquel tipo de acciones a la orden, nombre y apellido, pero en el reverso espacios para endosos y ese tipo de acciones se entregan mediante endoso y entrega del título como tal. ¿Qué diferencia entonces en las dos que quedan? Una se lleva a la casa emisora, se sustituye al principal, se quedan con la anterior y le dan el nuevo documento. Mientras que las a la orden simplemente se firman, se entregan y siguen circulando. ¿Por qué hago acotación a esto? Porque dentro de esta ley contra la delincuencia organizada existe una limitante, ¿ya? Y la limitante es de que esta ley de extinción de dominio, pues al final vino a proteger, vino a actuar, pero dejó ahí sí que en el aire. Entonces, la nueva ley contra el lavado viene y entra a regular este otro tipo de acciones como tal. Bueno, menciono esto porque dentro de las distintas actuaciones que se puedan dar como consecuencia de la tipificación o la tipología de un delito, cuando se propongan, cuando se ofrezcan sería, y se propongan los medios de prueba, se tiene que tener especial cuidado no solo de los documentos, de las declaraciones, sino que de los famosos peritajes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder eliminar agravantes y penas accesorias. ¿Ya? ¿Y por qué? Un agravante, bueno, si hay un tipo de documentos que al final uno en calidad de notario tuve a la vista los libros de contabilidad y ni siquiera existe una habilitación y autorización del libro, ahí hay un agravante. Entonces, obviamente, el notario y por supuesto quien esté proponiendo ese medio de prueba, al final es una prueba que como medio de prueba es falsa. Y entonces tenemos que empezar a revisar del 321 al 328 del Código Penal. Y algo más, ¿verdad? Aquí viene la pena accesoria. Quien faccionó el documento
también accesoriamente puede estar suspendido. Es muy común muchas veces reconocer aquellas famosas certificaciones que se dan de parte de los famosos amigos peritos contadores. Llega un amigo y le dice, por favor, bueno, mire, pensemos, la licenciada, por decir algo, y me perdona, licenciada, que la señale, licenciada Alejandra Pérez, es contador público y auditor. Y le digo, mire, hágame un favor, licenciada, fíjese que necesito una certificación de ingresos y es solo para avalar una ampliación de crédito en mi tarjeta. ¿Qué sucede? Viene y me la extiende. Y luego resulta ser que yo hago mal uso de dicha nota, solicito la ampliación y en algún momento salgo automáticamente pues afectando y resulta ser de que teníamos pues un grupo de amigos, teníamos varias empresas y sirvieron para efectos de poder establecer ya sea lavado, ya sea un tipo de exacción intimidatoria. Y luego, ¿qué pasa al final? Nos suspenden y accesoriamente van a suspender a quien identificó precisamente dicha constancia como tal. Bueno, hay delitos de impacto grave como tal, pero ahora vamos a algo que nos interesa. Bueno, todo es importante, pero algo que nos interesa y que está regulado precisamente el caso de las famosas interceptaciones al tema puramente telefónico como tal. ¿Qué sucede con un tipo de interceptar ese tipo de llamada? Bueno, cuando sea necesario para evitar, para interrumpir en algún momento, para poder investigar la comisión de varios delitos que hemos señalado acá a través de organizaciones criminales, ya sea por tema de narcotráfico, por tema de lavado, por tema de intermediación, por tema de, pues incluso de extorsión como tal, pues el Ministerio Público debe automáticamente acudir ante el juez con la finalidad, óigase bien, ¿verdad? Y ante juez competente, con la finalidad de trasladar su solicitud de autorización para poder inceptar dichas comunicaciones. Hay que tomar en consideración que este tipo de solicitud tiene que tener varios requisitos indispensables. Primero, poder describir el hecho que se está investigando y aquellos delitos que se encuentran sobre todo enmarcados dentro de la misma como tal. Poder establecer los números de teléfono, las frecuencias o las páginas que en algún momento como medio electrónico se necesita o informático, se necesita escuchar, se necesita reproducir o se necesita grabar. ¿Con qué? Ahí sí que interés. Bueno, con el interés de poder esclarecer aquel tipo de procedimiento que ponga en riesgo, que ponga en peligro a la integridad física, ¿verdad? De un sujeto como tal, es decir, de una persona. La descripción de esas diligencias deben de ir debidamente justificadas y deben de fundamentar su necesidad e idoneidad como tal. De ahí que si se tuvieran nombres y otros datos para identificar a las personas, en algún momento pues se debe trasladar. Cuando se menciona esa necesidad de idoneidad a la medida, debe de existir, óigase bien, ¿verdad? La necesidad de interceptar la comunicación. ¿Por qué? Porque se está demostrando que los delitos que se vienen cometiendo por ese tipo
de miembros de un grupo delictivo y que están organizados, pues precisamente la ley les va, este tipo de ley, ley contra la delincuencia, les va a permitir. Pero, insisto, se debe de tener sobre todo la competencia para efectos de poder autorizar. No es cualquier juez. La interceptación precisamente va a estar regulada por este tipo de ley, la cual básicamente deja que son los jueces de primera instancia del ramo penal correspondiente a la circunscripción territorial donde se esté o se haya cometido el delito, ¿ya? O donde se esté planificando continuar con una serie de delitos productivos. Entonces, este juez de primera instancia del ramo penal, bajo su jurisdicción, puede conocer la solicitud y al mismo tiempo va a establecer algún tipo de horario para efectos de poder interceptar básicamente las comunicaciones. Señalo esto porque este tipo de medida muchas veces cuando se tiene, sobre todo, interceptado y en algún momento, pues, se utilizan medios científicos para la captación, el Ministerio Público siempre debe de conformar un equipo especial de técnicos que sean destinados exclusivamente para el solo hecho de poder, en este caso, obtener y posteriormente poder acreditar dichas funciones como tal. Bueno, hay una serie de controles que se deben de generar siempre. Ese tipo de interceptación o de grabación o de reproducción siempre debe realizarse y ese es parte de ese control judicial. Únicamente por el personal, ¿ya?, que esté autorizado durante un periodo determinado y bajo un horario determinado. Y para el efecto debe de existir un acta de dicha visita en la supervisión de la información y cómo se está captando. Bueno, menciono esto porque existe un hilo delgado, llamémosle así, entre este tipo de, pues, de control para poder interceptar la información. Y fácil se podría dar una violación a las formalidades, a la ley, si queremos verlo así. ¿Por qué va? Porque si no es la autoridad solicitante, el Ministerio Público, automáticamente estamos fuera de. Si el control judicial no recae sobre ese juez de primera instancia de lo penal que autorice, también estamos. Si en algún momento no hay una serie de equipos que estén supervisados y avalados e inspeccionados previamente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, automáticamente en ese caso se corre el riesgo de que pudiera ser invalidado ese tipo de información como medio de prueba. Entonces, esa validez para ese registro es importante. Los datos recopilados van a permitir en algún momento, pues, poder ser utilizados si llenaron los requisitos. El uso, en este caso, pues, de este tipo de elementos fuera de fácil, pueden ser impugnados. ¿Y por qué? Porque el artículo 24 de nuestra Constitución deja normado la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros como tal. Y luego se reconoce que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables.
Pero aquí viene, solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Es decir, eso está garantizado, pero si en atención, aquí viene, si en atención a este decreto 20, ¿qué dije que era? 20, no, perdón, sí, 2006 como tal, si este decreto en su momento básicamente es utilizado y perdón, 21, nada que 26, ¿verdad? 21, y es utilizado como con los requisitos preestablecidos. Básicamente, de ahí podríamos decir que prevalece aquel principio en donde el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia, y el fin supremo es la realización del bien común. Asimismo, va a estar garantizándole a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ante este tipo de situación y de garantía constitucional, que es parte del artículo primero y segundo de nuestra Constitución, que son los fines y para eso se organiza el Estado, pues este artículo 24 si llena los requisitos, si es Ministerio Público y si es el Ministerio Público y el ente organizado Policía Nacional Civil, pero bajo el control del Ministerio Público, se autoriza precisamente, como dicen muy coloquialmente, pinchar los teléfonos o pinchar las distintas comunicaciones a través de elementos electromagnéticos. Básicamente esa interceptación, ¿ya? Yo lo dije pinchar, pero en realidad es interceptación, será autorizada como tal. Bueno, yo les agradezco el que me hayan tenido paciencia durante estos 15 días. Y digo 15 porque del 2 para el día de mañana estamos con 17 días. Pero resulta que el 12 hubo examen, no hubieron clases. Mañana hay examen, no hubieron clases. Y por lo tanto, efectivamente fueron 15 días en las que intentamos compartir una serie de métodos alternativos como medios probatorios, sobre todo en el derecho penal, que es donde más existe una serie de violación, muchas veces a garantías o a principios como tal. Eso por un lado. Y por otro, pues espero que más de algo les haya quedado. Insisto, ustedes trabajaron el tema de lavado y de trata de personas. Dije que sobre eso se les iba a evaluar y aquí viene otro de los elementos que vale la pena señalar. Ahorita le doy la palabra a la licenciada Barraga. Y aquí hay una situación que vale la pena señalar. Gracias a esos 5 compañeros que solo se conectaron, abrieron el examen, tomaron capturas, se salieron y después con un número de carnet falso y un nombre falso como tal. Y lo tengo ahí como medio de prueba. Y ese medio de prueba entonces me lleva a que 10 preguntas. Van a tener exactamente 20 minutos para responder 10 preguntas, 2 minutos por pregunta y 5 minutos para que llenen precisamente el tema de nombre, número de carnet como tal. Y por favor, tengan especial cuidado. Yo no sé por qué me colocan donde dice carnet, siempre me colocan correo. El correo ya automáticamente por medio del correo que ingresan, a mí me queda grabado, ¿verdad?
Y estas reglas de juego se vuelven estrictas porque si le quieren ver la cara a uno, pues como que no. Y no es legítimo para mucha gente que se esfuerza. Bueno, había pedido por ahí la licenciada Barragán la palabra. Ya ahorita vamos a hablar de la asistencia, que todavía faltan 5 minutos. Pero también el licenciado César había levantado la mano, César Marroquín. A ver, cualquiera de los dos les escucho, por favor. No, licenciado, pero bueno, ya que me da la oportunidad, le agradezco bastante por estos días de clase que pudimos recibir con su persona. La verdad que un excelente catedrático y muy completa su clase. Muy agradecido y a mis compañeros pues de este curso, pues también agradecerles que hayamos podido ser parte de este curso de las preespecializaciones, que en mi caso pues con estas concluyo esta etapa de la carrera y le agradezco a Dios y a usted también ser parte de esta carrera también, de mis cursos, licenciado. Muchas gracias y muy amable. Vaya, licenciado Marroquín, gracias. Solo para los que están preguntando, el tema de hoy fue contrainterrogatorio, parte, o sea, 2, contrainterrogatorio 2 es el nombre de la clase principal el día de hoy. Licenciado Barragán, cuénteme. No, tema, insisto, contrainterrogatorio 2, licenciada Rímola. No, licenciado, solo era una reacción, porque me parece que su clase es muy buena y su explicación también. Muchas gracias. Vaya, gracias a usted. Ahí estamos, contrainterrogatorio 2, estamos. Bueno, bien señores, les dejo que llenen su formulario y paso a desearles éxitos a cada uno en su vida, más que todo. Algunos conozco, a otros no, pero ya desde acá, pues, muchos éxitos. Y como dije, a mis próximos colegas, cuando les digan futuro, se están riendo de ustedes. El futuro es incierto. Próximo es aseverar. Y por favor, pongan en alto, enaltezcan la facultad y a la universidad, por favor. Éxitos y hasta pronto. Gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias. Buenas tardes. Buena tarde a todos. Gracias, Lic. Vaya a la orden. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Bendiciones, Lic. Gusto de verlo por este medio.